Es entretenido porque cada vez que empezamos, llega el cartelito en el medio, tu conexión es inestable, así que es crucial, es especial empezar con eso. Yo creo que el día que no lo tenga lo voy a extrañar. Oramos y damos comienzo a este tiempo. Señor, te damos gracias por la posibilidad que una vez más tenemos de poder reunirnos y aprender de ti. Señor, también hemos podido charlar un ratito y ver que tu iglesia, tus hijos, Señor, tus hijas, están todos activos. Estamos buscando la comunión a través de los medios que hoy disponemos, Señor, medios que antes no existían y hoy nos permiten hacer frente a esta necesidad de vernos, de compartir, de aprender, de ser edificados, de edificar a otros, Señor. ¿Cuántas posibilidades hoy tenemos de dar testimonio tuyo y darte gloria a ti, Señor, gracias a la tecnología? Te damos gracias por esto y encomendamos a ti esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que venimos haciendo es estudiar los profetas del reino dividido, así que una vez más compartimos pantalla para poder hacer un pequeño repaso de lo que el Señor nos ha permitido avanzar y ver hasta ahora. Hemos podido iniciar este periodo de estudio con Abdías. Dijimos en el momento en que lo estudiamos de que Abdías tranquilamente podía ser identificado como un profeta del primero de los profetas del tiempo del reino dividido, el primero en profetizar, o quizá el último del periodo del reino dividido. En este estudio hemos tomado la posición de que se encuentra al principio, pueden ver la clase para ver las razones y las bases, lo que no significa de que esta es la única verdad, sino de que es lo que entendemos es lo correcto. Luego seguimos viendo Joel, también otro profeta que podía situarse la fecha en algo mucho más cercano a el tiempo nuestro. Sin embargo, también, como con Abdías, lo identificamos en el comienzo. ¿Qué es lo que vimos tanto en Abdías como en Joel? Que la fecha de redacción no influía en el contenido ni en la interpretación. No hacía a la interpretación del texto, no influía, no atentaba en contra de una correcta exégesis, un correcto estudio del cual nosotros extraemos la enseñanza que el Espíritu dejó en esa porción. Bueno, después tuvimos la posibilidad de ver al profeta Jonás. Realmente creo que es uno de los más famosos de los profetas. ¿Quién no conoce la canción de Jonás y el gran pez? Estuvimos estudiando a Amós, que denunció muchísimo la injusticia en la sociedad. Luego Oseas y ahora llegamos a Miqueas. Si ustedes se fijan en esta tablita, vemos de que estos últimos, desde Jonás hasta incluso Isaías, nos encontramos con profetas contemporáneos, que en algún punto de su ministerio hay un cruce, hay una intersección. Tanto Jonás, que está terminando cerca del 750 a.C., tranquilamente pudo haber tenido interacción con un Amós, con un Oseas, quizá no con un Miqueas, pero Miqueas, que lo vamos a estudiar en este día, sí tuvo mucha interacción, incluso el mensaje de él revive y trae de vuelta el mensaje de Amós y es muy similar al mensaje que tanto Oseas como Isaías estaban compartiendo. Bueno, fíjense cómo empezamos a interrelacionar los profetas. De repente nos encontramos con una uniformidad. Ya no son simplemente un montón de libros que nosotros conocemos de memoria, 5 libros que identificamos con los 4 profetas mayores y los otros libros que identificamos con los profetas menores, sino que son personas que vivieron en un tiempo específico, que interactuaron con el pueblo, que predicaron, que compartieron el mensaje y encima con ministerios que tuvieron fechas coincidentes, lo que implica que no, digamos, nada debería sorprendernos de que alguno de ellos se hubiese cruzado. Bien, avanzamos a la siguiente pantalla. Miqueas. Miqueas lo vamos a ubicar entre aproximadamente, sí, aproximadamente el 735 y el 700. Otros autores dicen hasta el 710 antes de Cristo, pero un rango más abarcativo y contemplativo es este que vemos, desde el 735 hasta el 700 antes de Cristo. A modo de introducción, ¿qué podemos decir del profeta? Bueno, acá tenemos algunos puntos, pero me gustaría resaltar algunas otras cosas. Respecto al nombre, siempre es bueno conocer el significado. En este caso,
yo lo conozco bien porque lo elegí como nombre de uno de mis hijos, pero Miqueas es un nombre que es común en otros personajes del Antiguo Testamento. Si ustedes van a Jueces, capítulo 17, verso 1, a Segunda Crónicas 13:2, van a encontrar de que hay otros personajes históricos y bíblicos que comparten el mismo nombre. Es una forma cortada de Micaías y básicamente quiere decir quién es como Jehová, quién es como Dios. Incluso si ustedes tuviesen la posibilidad de leer el capítulo 7, verso 18 de Miqueas en el texto original, lo que hace Miqueas es un juego de palabras con su propio nombre, diciendo quién es un Dios como tú. Realmente él aprovecha, hace uso del nombre que había recibido, con el cual él se había identificado, lo habían identificado, para transmitir un mensaje ya en la parte final de la profecía que él comparte. Bien, ¿de dónde provenía este personaje? ¿De dónde provenía Miqueas? Miqueas procedía de una tribu, de un pueblo llamado Moreset. Este pueblo estaba en la frontera con Filistea. Filistea es una nación muy conocida y la hemos mencionado mucho. Filistea estaba, digamos, en la distancia, como para que se ubiquen, o dónde estaba Moreset, estaba a unos 40 kilómetros al suroeste, ahí se nos suman, estaba a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, estaba cerquita de Gat. Yo sé que estoy hablando de muchísimos lugares y quizás cuesta identificarlos, siempre los invito a ir al Drive que tienen mapas, es muy bueno cuando empezamos a identificar, pero por lo menos las naciones las conocemos. Ya lo dijimos hace unos minutos, él fue contemporáneo de Isaías. Miqueas predicó al pueblo. Esto sí es útil, también nos sirve, porque el Señor levanta dos personas, tranquilamente lo puede hacer, levantar dos personas para entregar un mensaje al pueblo, pero el público principal de Miqueas fue el pueblo, mientras que Isaías lo hizo en la corte, ¿sí? Fue más un mensaje hacia la corte real, el de Isaías. Miqueas fue el último profeta de Dios del reino del norte, o para el reino del norte, porque en realidad el cartelito de la conexión inestable. Vamos a esperar, ahí estamos. En realidad él es un profeta procedente de la tierra del sur, pero que entregó su mensaje al norte. Es el último de los profetas que ministró y que entregó mensaje al reino del norte, porque si recuerdan la historia que venimos aprendiendo y compartiendo en el 722, 721 a.C., los asirios invaden el reino del norte. Fue el único profeta comisionado para predicar en ambos reinos, ¿sí? El único profeta comisionado para predicar en ambos reinos. Él ministró y sirvió al Señor, predicó esencialmente o especialmente en las capitales. Esto es, para que recordemos, la capital del Reino del Norte, ya en ese tiempo, ya hacía mucho, era Samaria, y la capital del Reino del Sur, como siempre lo fue, Jerusalén. Luego tenemos otros puntos específicos que son importantes para resaltar de este libro, ¿sí? Y algo para resaltar es la cantidad de profecías que podemos encontrar en un libro que tiene solo unos tantos capítulos. Son muchísimas profecías, todas distintas, en el sentido de que hablan de eventos totalmente distintos unos de otros, y están todos incluidos en esta profecía. En el capítulo 1, versos 6 y verso 7, se habla de la caída de Samaria, caída que llega, como lo dijimos recién, en el 722 a.C. por mano del imperio asirio. La invasión de Judá por parte de los asirios, capítulo 1, versos 9 al 16. Recordemos que la invasión al norte tuvo su impacto en el sur, esto lo vimos cuando estudiamos un poquito la historia, y los reyes que formaban parte en ese tiempo del reino del sur, o el rey que formaba parte en el reino del sur, de la corte en el reino del sur. Luego tenemos la profecía acerca de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, capítulo 3, verso 12 y capítulo 7, verso 13. Caída de Jerusalén y destrucción del templo, profetizado por Miqueas. Miqueas, capítulo 4, verso 10.
el exilio en Babilonia, ¿sí? Capítulo 4, verso 10, el exilio en Babilonia. Ya lo voy a decir quizá más adelante, pero este verso, el capítulo 4, verso 10 de Miqueas, es muy llamativo, ya que en el momento en el que Miqueas hizo la profecía, Babilonia no era uno de los, a ver, era una potencia, pero no era la primera, sino que Babilonia formaba parte de uno de los tantos imperios en auge. En ese momento eran justamente los asirios los que estaban en su apogeo. El retorno de la cautividad y la futura restauración de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versos 1 al 8, verso 13 también del capítulo 4, y luego el capítulo 7, versos 11 y versos 14. El siguiente punto, otra profecía que encontramos acá y que nos lleva a pensar en el diálogo entre Herodes y los escribas. ¿En dónde iba a nacer el Cristo? Citan Miqueas capítulo 5, verso 2, el nacimiento de Cristo en Belén. Pero tú, Belén, Efrata, realmente qué preciosa profecía hablando del nacimiento de nuestro Redentor. Y por último, el futuro reinado del Señor Jesucristo, capítulo 2, versos 12 y 13, y capítulo 4, versos 1 y verso 7. Denme un segundito. Bien, tenemos las profecías. Siguiente punto. Miqueas. Miqueas fue citado 3 veces en el resto de la Biblia. Esto ya lo habíamos visto, habíamos tenido la posibilidad de ver algo cuando iniciamos el estudio de teología bíblica, ya que la idea era conocer de qué forma nosotros podemos acercarnos a la Escritura y hacer uso de lo que la teología bíblica un poco, digamos, nos alienta a interconectar, a interrelacionar y a conocer cada revelación en su contexto, en su historia, en el lugar donde fue entregado el mensaje, cuánto se conocía de la revelación, en qué proceso estaba la revelación de nuestro Redentor. Y Miqueas lo encontramos citado 3 veces en el total de la revelación bíblica, algunas partes en el Antiguo y otras partes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos Jeremías capítulo 26, verso 18. Miqueas es citado por los ancianos de Judá. Cuando Jeremías, en uno de los tantos episodios poco agradables que tuvo con la gente, con el pueblo de Judá, el reino del sur, ellos quisieron básicamente lincharlo, lo que quisieron es matarlo. Y los ancianos que hicieron uso, yo creo que del sentido común y de la poca sabiduría que podían manifestar, citan Miqueas y hacen uso de Miqueas, en este caso en Jeremías 26, 18, citan Miqueas 3:12, llevando a pensar en cómo Miqueas denunció la maldad y el pueblo, en lugar de lincharlo, al contrario, sino, hubo un arrepentimiento de parte del líder, del referente, y luego también un cambio de actitud. Entonces dice, ¿cómo vamos a matar a Jeremías? Que está haciendo básicamente entregando un mensaje similar al de Miqueas. Si a Miqueas no se lo trató de esa forma, ¿por qué vamos a tratarlo de esta forma a Jeremías? Fíjense cómo se usa la Biblia para saber cómo actuar. O sea, esto es un ejemplo clarísimo de lo útil que es conocer las Escrituras. En medio de un conflicto, en medio de un caos, en medio de una horda de personas que estaban haciendo poco uso de su criterio y de su razón y que querían linchar a una persona, surgen un grupo de personas sabias, con un poquito de criterio, y frenan a las personas citando la Escritura y mostrando otra forma de proceder. Luego tenemos a los escribas, cuando los magos llegaron a Jerusalén, ellos, lo encontramos en Mateo capítulo 2, versos 5 y 6, citan Miqueas capítulo 5, verso 2, lo dijimos recién, es cuando Herodes consulta dónde había de nacer el Cristo y entonces recibe esta respuesta. Y por último, cuando Jesús comisiona o envía a los 12, en Mateo capítulo 10, versos 35 y 36, encontramos una clara alusión, una clara cita a Miqueas capítulo 7, verso 6.
Así que hasta acá lo que sería el tiempo de introducción de este hermoso libro, el cual no lo vamos a ver todo hoy, sino que vamos a tratar de ser exhaustivos en la primera parte de este hermoso libro y luego sacar varias cuestiones prácticas de él. Bien, el bosquejo. Yo traté de que el bosquejo sea claro. Es un libro que no es largo, tampoco es corto, pero sí tiene una división y me gustó muchísimo la división de Wilmington, que habla de una mirada exterior, los sermones públicos de Miqueas, una mirada interior, las contemplaciones personales de Miqueas, y acá es donde yo les dije de que, y por último, la mirada en lo alto, las peticiones de Miqueas en oración, y acá es donde encontramos a Miqueas haciendo uso de un juego de palabras con su mismo nombre para describir al Señor. Fíjense, en la segunda parte del tercer bloque o la tercera división del libro de Miqueas, de la profecía, lo encontramos a él describiendo al Señor haciendo uso de su propio nombre. Entonces, iniciamos y lo que vamos a ver en esta tarde-noche con la ayuda del Señor es los sermones públicos de Miqueas. Eso es lo que vamos a ver, que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. No es corta la extensión, por eso es que vamos a dedicarle toda esta clase. Iniciamos con el primer punto, lo que sería la proclamación del castigo de Israel, y vamos a ver tres sermones de Miqueas, de paso, para los que están viendo o puedan en algún momento ver este mensaje, este estudio. Hay muchos ejemplos de sermones, hay muchos ejemplos de predicaciones en la Biblia. Muchas veces buscamos material para aprender cómo predicar. Usemos la Biblia nos enseña cómo predicar y es precioso cuando usamos la Biblia como instrucción sobre cómo exponer justamente la Biblia, la palabra. Bien, el primer sermón lo encontramos en el capítulo 1 y si vamos a resumirlo o resumir el mensaje, vamos a resumirlo de esta forma. En el capítulo 1, desde los versos 1 al 5, capítulo 1, desde los versos 1 al 5, tenemos que Dios mismo respondería prontamente con juicio, o sea, con un pronto juicio, a causa de los pecados de Samaria y Jerusalén. Recuerdan esto que dijimos al comienzo en la introducción, de que el mensaje fue principalmente entregado en las capitales de cada una de los reinos. Entonces, capítulo 1, versos del 1 al 5, Dios mismo respondería pronto con juicio a causa de los pecados de Samaria y de Jerusalén. Acá tenemos que entender de que se está haciendo uso de una figura de dicción que es la parte por el todo. Esto es muy común en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, e incluso en nuestro lenguaje, aunque no nos demos cuenta. Obviamente no se castiga todo el reino del norte por lo que hizo solamente Samaria, ni tampoco se castiga todo el reino del sur por lo que hizo Jerusalén. Se usa la parte, en este caso la capital, como representativo del todo. Esa es una figura de dicción. Ese es el uso que se le está dando. No está condenando al reino por la capital, sino que está usando la capital como representativo del todo. Van a ver que cuando aprendan este concepto van a identificarlo en muchos textos de la Escritura. Luego tenemos que Samaria sería totalmente o completamente destruida, capítulo 1, verso 6. Obviamente que esto sucedió durante la invasión a Siria. Esto lo pueden ver si vuelven a algo que ya hemos visto en Segunda Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 18. Segunda Reyes 17, versos del 1 al 18. Y por último, la última parte de este sermón, o la división que podemos darle a este resumen del sermón, el enemigo llegaría hasta las mismas puertas de Jerusalén. Fíjense que hay un castigo para el norte, pero que tiene un impacto en el sur. Un castigo para el norte con un impacto en el sur. Capítulo 1, verso 9. Pero Dios iba a perdonar su amada ciudad. Por consiguiente, está usando la parte por el todo a Judá, todo el reino del sur, por otros tantos años, que en este caso fueron aproximadamente 115 años,
antes de permitir que los babilonios la destruyeran. O sea que el Señor da un poco más de tiempo al sur para que pueda corregir su proceder. Sin embargo, la historia nos muestra que ellos no lo han hecho. Pueden anotarse para leer luego Segunda Reyes, capítulo 19, verso 35. ¿Sí? Recordemos, estamos en la mirada exterior, los sermones públicos de Miqueas, que dijimos que predicaba principalmente al pueblo, distinto de Isaías, que ya veremos más adelante, predicaba principalmente en la corte. El segundo sermón de Miqueas, segundo mensaje que encontramos en la revelación del Señor, en la palabra de este profeta. En este segundo sermón tenemos en el capítulo 2, ¿sí? El segundo sermón está contenido en el capítulo 2. Dios condena a aquellos que piensan el mal durante la noche y en la mañana lo llevan a cabo. Capítulo 2, verso 1 de Miqueas. Fíjense qué consuelo que podemos encontrar en estas palabras. Dios condena a aquellos que piensan el mal durante la noche y en la mañana lo llevan a cabo. Es muy común escuchar quejas acerca de un Dios que está inactivo frente a la maldad. E incluso ya en otro momento el Señor nos permitirá llegar a estudiar a Habacuc, un Habacuc que se pregunta, que se cuestiona y que le cuestiona a Dios cómo puede ser que los malos sigan haciendo lo que hacen y que nada se haga al respecto, y Dios le responde. Fíjense capítulo 2, verso 1, lo que dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana, o sea, no solamente está la intención de corazón, sino que lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, porque ellos se entienden de que pueden hacerlo. Hay una condena para ellos. Dios no va a dejar de que absolutamente ninguna de estas cosas pase sin que se haya juzgado. Luego, capítulo 2, verso 3, Dios promete que les pagará el mal con mal. Fíjense, hay una promesa de parte del Señor de que el mal será pagado con la misma moneda. Por tanto, dice el texto 3, así ha dicho Jehová: yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Estas personas estaban actuando mal, había injusticia en el pueblo, estaban obrando de manera inicua. Fíjense, piensan iniquidad, piensan maldad, se levantan y como tienen el poder lo ejecutan. Dios promete una condenación para ellos. Israel, tercer punto, Israel rechaza estas verdades, las verdades del profeta, diciendo que Dios no iba a hacer esas cosas. O sea, no creían de que Dios pudiese llegar a hacer esas cosas. No niegan la existencia de Dios, sino que se atribuyen conocer cuál es el proceder de Dios. Se atribuyen conocer de qué manera Dios puede obrar y puede actuar. Fíjense, esto es interesantísimo. Capítulo 2, texto 6. No profeticéis, dicen los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Hay un desafío, hay una falta de fe de parte del pueblo para con el profeta, rechaza a los verdaderos profetas. No es el único profeta Miqueas que fue rechazado. A lo largo de la historia de los reyes, cuando estuvimos viendo, nos encontramos una y otra vez con reyes que rechazaban el mensaje de los verdaderos profetas y traían un montón de profetas que le decían lo que ellos querían escuchar. De acá podemos sacar un montón de enseñanzas, pero hasta acá el tercer punto de este sermón. Y por último, la última parte de este segundo sermón: su castigo terminará solamente, fíjense, su castigo terminará solamente cuando el Mesías le saque del exilio por las puertas de las ciudades de su cautividad para llevarlos de vuelta a su casa. Hay una promesa de retorno, eso es una realidad, pero hay un castigo que es firme y que va a llevarse a cabo. Su castigo será terminado solamente cuando el Mesías los saque del exilio y los traiga de vuelta de la cautividad. Luego llegamos al tercer sermón del profeta. Y es en este donde vamos a finalizar, previo a sacar alguna instrucción práctica acerca de esto. En este tercer sermón, que es el capítulo 3, o lo identificamos en el capítulo 3,
Dios reprende especialmente a los líderes de Israel, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de Israel estamos hablando del reino del norte principalmente. Se suponía que ellos discernían lo bueno de lo malo, pero eran peores que las personas que los seguían, peores que los otros que formaban parte del pueblo. Ellos eran los peores pecadores. Si ustedes leen los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Miqueas, se van a encontrar con que Dios reprende a los referentes, a los responsables, a aquellos que estaban a cargo y que debían ser ejemplo, que estaban a cargo porque se entendía de que ellos tenían cierto grado mayor de discernimiento, cierta capacidad, cierto conocimiento. Sin embargo, ellos actuaban aún peor que las personas que ellos guiaban. Luego tenemos los falsos mensajes. Esos falsos mensajes dados solamente para agradar a la gente iban a llevar a la destrucción del pueblo. Lo que dice el Señor en el capítulo 3, los versículos 6 y 7, es que el mensaje tiene que ser veraz y cualquier mensaje que no sea veraz lleva a la destrucción del pueblo que lo escucha y lo sigue. Y esto es muy aplicable a los tiempos nuestros, salvando las distancias, entendiendo que el mensaje de Miqueas tiene un público determinado y un tiempo determinado, un contexto que se puede identificar. El precepto, el principio que se extrae de este pensamiento, de este sermón, se puede aplicar en la antigüedad. Los falsos mensajes dados para agradar a la gente llevarían a la destrucción del pueblo. Tercer punto en el que podemos dividir este tercer sermón del tercer capítulo de Miqueas. Miqueas era el único de los profetas, fíjense, el único de los profetas de aquel tiempo lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Capítulo 3, verso 8. El único, lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hay un remanente fiel, hay unos pocos que comparten la verdad, y esos pocos llenos del Espíritu de Jehová compartían la verdad, pero los enemigos eran muchos, eran más los que compartían verdades para agradar que los pocos, en este caso el Miqueas, que quería compartir el mensaje del Señor. Un mensaje de juicio, un mensaje de fuerza, un mensaje que denunciaba pecado, pero era necesario que se entregara. Era el único que decía la verdad, con un mensaje que no era falso. No quería agradar a la gente, quería agradar al Señor que lo había comisionado. Sin embargo, llegamos al cuarto punto. Por culpa de los falsos profetas, Jerusalén sería arada como campo y quedaría convertida en un montón de ruinas. El lugar en el monte el lugar en el monte Moria, donde está ubicado el templo, se cubriría de maleza. Fíjense cómo realmente lleva a la idea de ruina, a la idea de una nación caída, una nación totalmente destruida. Y esto sabemos que con el tiempo se terminó cumpliendo. Bueno, hasta acá lo que es la parte teórica y de contenido del texto de la profecía de Miqueas. Bueno, ¿sí? Como creo que han todos podido percibir, yo creo que de los 3 sermones que hemos identificado, extraído de la profecía, en cada uno de ellos hay mucho para sacar, ¿sí? Tanto en el primer, el segundo o el tercer sermón. Y son sermones que, aunque fueron entregados a un pueblo muy distante a nosotros, desde la cuestión geográfica y cultural hasta la cuestión eh, temporal, nos encontramos con un mensaje muy, muy cercano al nuestro y al que podemos compartir hoy. Así que algo que yo resalté en el momento en que estábamos viendo los sermones es donde me gustaría que nos enfoquemos de lo mucho práctico que podrían ustedes también encontrar en esta profecía. Dice el capítulo 3 de la profecía de Miqueas en el texto 5. ¿Sí? Capítulo 3, texto 5. Veo la mano de Jessica levantada. ¿Es porque hay una pregunta o es de cuando consultaba si estaban presentes? No, es cuando consultabas si estaba presente. Ya Listo, la listo, no, saco.
No, por favor, no hay problema. Yo no quería dejar a nadie sin por lo menos conocer cuál es la consulta. Dice el texto 3, verso 5, capítulo 3, verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y les confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Cuando introduciéndonos en la teología bíblica, tomamos este texto, inmediatamente yo lo llevé a Judas, que es la profecía principal, no la profecía, pero el texto principal acerca de los falsos profetas, de los falsos enseñadores y de los apóstatas. Bueno, hoy no me gustaría irnos de vuelta a aquello, ya hay una clase sobre esto, sino que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3. Esta porción sí es conocida, al igual que el libro de Judas, la carta de Judas, pero capítulo 4, texto 3 de Timoteo, de 2 Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y luego sigue la instrucción acerca de lo que Timoteo tenía que hacer. Ya comienza la carta con instrucciones para Timoteo y el texto del capítulo 4 arranca con un te encarezco delante de Dios. ¿Sí? Hay un delante del Señor, te pongo frente a Él y ya no soy yo el que te lo está diciendo, sino es frente al Señor te encomiendo esta realidad. Y una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo es de que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo de acá puedo extraer muchísimo que me puede permitir entender algunas cosas de este mensaje. Lo primero es que esto no es algo del futuro, netamente, no es algo del pasado y no necesariamente es algo del presente, pero es algo que se da, es algo que tiene lugar. Cuando hablamos de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo muchos no llegan a percibir esto de que tenemos un mismo Dios que se maneja de la misma forma, sea en el Antiguo o en el Nuevo Pacto, una de las cosas que yo les hice notar es que el Antiguo Pacto abarca miles de años, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no llega a abarcar 100 años. Lo que implica que lo que tenemos en el Antiguo Testamento es una mirada macro, con algunos pequeños zoom en algunos puntos de la historia, y lo que tenemos en el Nuevo Testamento es una mirada micro en la que podemos ver casi en detalle el desarrollo de lo que es el obrar del Señor con sus siervos, con los que Él llama, con los que Él salva, en un periodo que no llega a los 100 años. Ahora, cuando Pablo le da la encomienda a Timoteo, le da la encomienda porque en tiempo de Timoteo, en tiempo del pastorado de Timoteo, iba a venir un tiempo en el cual sufrirán la sana doctrina. Obvio que el mensaje de Pablo tiene una aplicación a nuestros días, pero el mensaje de Pablo inicial, principal, no era para Jeremías Beneri en el año 2020, sino que era para Timoteo en el año en que Timoteo lo estaba recibiendo, que es aproximadamente el 60, 63, 67, dependiendo cuando quieras ubicar a Pablo en su segundo encarcelamiento. Entonces, tenemos un Timoteo que recibe una instrucción de mantenerse sobrio, de velar, de mantenerse en la sana doctrina, porque en su tiempo de pastorado, de servicio, iba a llegar un momento en el cual personas iban a tener comezón de oír, iban a preferir escuchar personas o predicadores o enseñadores que les compartan verdades, que les hagan sentir cómodos, dice, de acuerdo a sus concupiscencias, que satisfagan sus deseos, en lugar de escuchar la verdad. Iban a apartarse de la verdad su oído para apuntar a la verdad. ¿Cuándo iba a pasar esto? El texto nos indica que en tiempos de Timoteo. Ahora, en tiempos de Miqueas pasó lo mismo, pero cuando estamos hablando en la profecía de Miqueas, estamos hablando en el 730 a.C.,
Pablo en el 67 después de Cristo, Jeremías está predicando en el 2020 después de Cristo, lo que implica de que esta es una verdad trascendental y hay un principio que se puede extraer que es totalmente aplicable. Lo primero que debemos comprender es que no importa cuándo estemos nosotros o cuándo se nos haya dado la posibilidad de existir en esta tierra, puede que en el tiempo de nuestro ministerio nos crucemos con esta realidad. Entonces debemos estar listos. Esta realidad se dio en tiempos de Miqueas, seguramente habrá habido un tiempo de paz, un tiempo de bonanza, un tiempo en el cual las personas buscaban la verdad y valoraban al profeta que venía con verdad de Dios, y luego hubo otro periodo de tiempo tal como el de Miqueas. Hubo un tiempo hermoso en el cual la iglesia en Éfeso que pastoreaba Timoteo estaba dispuesta a escuchar las instrucciones de los apóstoles todavía vivos, de los profetas que el Señor había levantado en ese momento y de los enseñadores y pastores que Dios había puesto. Pero iba a llegar un momento en el cual lo bonito que estaba funcionando iba a dejar de funcionar así. Y Timoteo tenía que estar listo. Entonces es un llamado a que vos y yo estemos listos. Miqueas lo dijo en la antigüedad, lo dijo Pablo en la antigüedad para nosotros, pero en su presente, a un Timoteo sirviendo en Éfeso, y hoy me gustaría que nosotros lo tomemos como para cada uno de nuestros ministerios, nuestro servicio y nuestras vidas. Hay una preocupación especial de parte del Señor con el mensaje que nosotros entregamos. Y el mensaje no necesariamente se refiere al contenido teológico de un estudio bíblico que nosotros compartimos, sino a las verdades que nosotros transmitimos en la totalidad de la instrucción que compartimos a las personas, que hacemos llegar a las personas. Desde cómo es Dios, cómo obra Dios, cómo actúa Dios, quién es Dios y qué es Él para nosotros. Fíjense que Miqueas va a decir en el capítulo 7, ¿quién es como vos, Dios? ¿Quién hay tan grande? Si nosotros tuviésemos la posibilidad de compartir con semejante pasión la grandeza del Señor, posiblemente el impacto del mensaje sea otro. Y no hablo solamente de la cuestión de oratoria y la vehemencia de nuestro tono, de nuestro hablar, de nuestro diálogo, sino también hablo a las cuestiones actitudinales que acompañan al mensaje. Los profetas en tiempo de Miqueas, mientras estaban y recibían beneficio de la persona, les decían todas las cosas buenas que le iban a pasar. Cuando esas personas no les daban algo bueno, les decían un montón de cosas malas que iban a llegar, sin apuntar de manera directa a ninguna denominación, porque no es bueno generalizar. Díganme si no se les viene a la cabeza por lo menos 10 programas de televisión o 10 distintas asambleas, iglesias o denominaciones que se encargan de entregar mensajes de este estilo. Mientras vos ofrendes, vos tenés bendición del Señor y viene bendición del Señor de los cielos que se derrama sobre tu vida. Cuando vos no ofrendás, cuando vos no haces tal cosa, cuando vos no estás a disposición del ungido del Señor, de la ungida del Señor, entonces viene el castigo, viene la ruina y viene todo el malo sobre tu vida, viene la oscuridad. El Señor se preocupa mucho de estas cosas. Es preocupante cómo esto ha crecido, pero esto no es nuevo. En tiempo de Miqueas tuvo lugar este mensaje, en tiempos del ministerio de Timoteo en Éfeso, y más adelante lo tiene hoy y tiene lugar. A mí me encanta también conocer el desarrollo de las iglesias, así como me gusta mucho estudiar la historia de mi propia iglesia. Mí me refiero a la iglesia donde me identifico, no es mía, no es de nadie, es del Señor. La iglesia donde yo participo. Me encanta conocer quiénes fueron los pioneros, quiénes estuvieron, cómo desde los problemas que hubo y cómo se resolvieron hasta los buenos aciertos y cómo la iglesia fue avanzando. Bueno, veamos un poquito la historia de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso que tuvo su comienzo a través de la predicación de pioneros, de personas que podríamos decir que abrieron surcos. Y llegó el mensaje a Éfeso, llegó el mensaje del Señor a Éfeso. Eventualmente una persona sabia como Timoteo fue dejada ahí para pastorear la iglesia. La asamblea ya constituida, una asamblea ya formada, no desordenada como las que estaban en Creta, que Tito tuvo que ordenar y establecer autoridades y ordenar el funcionamiento de la asamblea. No, Éfeso era una iglesia modelo y Timoteo era un siervo modelo. Pero Pablo le advierte a Timoteo, va a llegar un tiempo en el cual habrá comezón de oír y la gente va a preferir escuchar cosas que les
vamos a ponerlo así, va a preferir palmaditas en la espalda, o una expresión mucho más burda pero real, van a preferir que les soben el lomo a que les digan las verdades del Señor. Obvio que hay verdades que consuelan. Hace unas clases Antonio nos remarcaba el precioso final de una de las profecías que habla de un final de gloria, un final de bendición, un final con el Señor. Hay mucho consuelo en las palabras del Señor, pero también cuando nuestra vida se ve al espejo de la palabra, también hay mucho desafío y hay mucho de dolor porque nos damos cuenta de cuánto fallamos. Timoteo predicó, Timoteo enseñó, Éfeso fue una iglesia ejemplo. El tiempo pasó, dice la historia, dicen los historiadores que quizá Onésimo, el Onésimo a quien va dirigida, que es personaje principal de esta carta a Filemón, porque Filemón es el destinatario, pero este Onésimo también puede haber sido parte de aquellos que, dice la historia secular, que formaban parte del consejo pastoral de la iglesia en Éfeso. O sea que tuvieron también otro buen siervo del Señor, a quien el mismo Pablo identificó como alguien muy útil y muy valioso, arrepentido del mal accionar de su pasado y dispuesto a resarcir su deuda. Y más adelante, en Éfeso, tuvieron la posibilidad de disfrutar al apóstol Juan. No sé ustedes, yo amo al apóstol Juan, me encanta el apóstol Juan, es especial. Yo sé que Pedro es quizá el más relevante del periodo y podríamos decir el que llevó la posta de los apóstoles originales, si quisiésemos separar de Pablo un poquito el grupo. Pero Juan me encanta y la forma en la que habla Juan del Señor Jesucristo y demás. Y un Juan de unos 90, 95 años estuvo en Éfeso y compartió en Éfeso. Era el anciano que compartía e instruía a la gente de Éfeso. Pero claro, cuando el apóstol Juan se fue y fue llevado al exilio y fue llevado a esta isla en Patmos, llega un mensaje duro de parte del Señor. ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de Éfeso? Yo sé que vos haces muchas cosas, pero tengo contra ti que te has olvidado del primer amor, de esa pasión inicial, de ese anhelo que vos antes sentías. Y le habla a la asamblea, le habla a la totalidad del cuerpo. Y fíjense cómo esa iglesia que había sido advertida de que muchos integrantes de ese precioso cuerpo iban a preferir las verdades que les calmaran sus inquietudes y que se ajustaran a sus concupiscencias. Iban a preferir las fábulas en vez de la verdad. Terminó teniendo no solamente lugar, no solamente que se cumplió lo que Pablo advirtió, sino que tuvo un impacto duro. ¿Habrá sido error de Timoteo? No lo sé, posiblemente Timoteo ya no estaba vivo para esa época, o sí. ¿Habrá sido error de los que escucharon el mensaje? No lo sabemos, hay cosas que el texto sagrado no dice, pero sí sabemos de que hubo una advertencia de algo que podía atentar contra la comunión, contra la verdad, contra la sana doctrina, contra la instrucción compartida en esa iglesia y que podía afectar a la iglesia. Y después nos encontramos con una iglesia afectada. Yo lo tomo esto como un desafío. La Biblia tiene muchas advertencias de cosas que son potenciales, que pueden pasar. No necesariamente todas las iglesias van a tener un montón de miembros apóstatas, no necesariamente todas las iglesias van a recibir falsos maestros o maestras, pero esto puede pasar. O sea, ese potencial existe. Si lo existió en la antigüedad y encontramos algo que trasciende los tiempos, entonces nada nos puede llevar a nosotros a pensar de que estamos libres de que esto pase. Y le pasó a iglesias que tuvieron pedazo de pastores, ¿eh? Ojo, no tengo nada con mis pastores, tengo uno acá presente, pero tuvieron pedazo de pastores, tuvieron al apóstol Juan, lo tuvieron a Timoteo, y si fue Onésimo, lo tuvieron a Onésimo. Tenían la visita de los apóstoles, no era que solo invitaban al conferencista, tenían los apóstoles, tenían los profetas, tenían hermanas que eran de otro calibre, una hermana como Lidia, que básicamente fue la fundadora de la obra en Filipos, luego sí se ordenó la iglesia con autoridades masculinas y todo, pero ¿quién inició? ¿Quién hizo ese trabajo inicial? Pedazo de siervos y pedazo de siervas, miren lo que tenían ellos, y ellos terminaron equivocándose. Esto nos lleva a tener temor de que eso pase,
Dice la palabra de Dios de que el que se cree que está firme, fíjese que no caiga, tengamos cuidado de estas cosas, no miremos al que está al lado, el que está andando mal y demás. Por eso no quiero apuntar a una asamblea, a un lugar, a una denominación, sino pensemos en nosotros. ¿Cuánto estamos transmitiendo de las verdades del Señor? ¿Somos fieles transmisores de la verdad? ¿Somos, vamos a ponerlo a modo de ilustración, somos profetas cual Miqueas, que denunciamos la verdad, que predicamos el mensaje que el Señor nos ha dejado? Y voy más allá, conocemos de tal forma el mensaje del Señor y al Señor del mensaje que podemos transmitirlo con tranquilidad. Es un desafío para todos los que estamos presentes, todos los que pueden escuchar esto, varones y mujeres que a diario damos testimonios del Señor. Es necesario que los administradores, dice esa otra porción, hablando de otro tema, pero fíjense, es necesario encontrar fidelidad en los administradores, que el administrador sea identificado, hallado como qué, como alguien fiel. Nos manejamos de esa forma en la transmisión de las verdades de Dios. Son esas verdades las que sostienen a la iglesia. Obviamente que el amor por sobre todas las cosas, pero en este momento sobre el texto que estamos viendo, las verdades doctrinales, las verdades acerca del Señor, no lo veamos como un contenido teológico, aunque lo es, veámoslo como el Dios de los cielos revelándose a nosotros a través de una palabra que es viva. Eso es el desafío que les dejo, que yo he tomado al estudiar esta profecía, de lo mucho que seguramente ustedes pueden sacar de práctico de esta profecía de Jeremías. Como siempre digo, el espacio para que ustedes colaboren, aporten, sumen o corrijan si he dicho algo malo, eso hay libertad siempre, es ahora. Y esta vez voy a esperar a que Antonio habilite el micrófono, que la otra semana sin querer lo corte, decir, no fue queriendo. Todo claro, no hay problema. Bien, bien. Bueno, hermanos, realmente un gusto poder compartir. Venimos medio intermitentes en las clases. La semana pasada fue por otras cuestiones de conferencia y la semana que viene también por conferencia. Tenemos la conferencia aniversario de nuestra iglesia, para la cual todos están invitados virtualmente, pero invitados al fin. Así que no va a haber estudio el sábado que viene por esta actividad, pero espero poder verlos a ustedes compartiendo nuestro aniversario. Y luego sí vamos a continuar con la profecía de Miqueas, con la ayuda del Señor, el siguiente sábado. Un gusto.